Vengo a recomendar un documental que pueden ver ahora mismo en Netflix. Está nominado a Mejor Documental del Año para la entrega del Oscar de febrero. Se llama American Factory y dirigen Julia Reichert y Steven Bognar, que cuentan la historia de una fábrica, de una planta armadora de autos de General Motors, que por las diversas crisis que se atravesaron hace algunos años en el mundo tiene que cerrar y eventualmente, obviamente tiene que despedir a sus obreros. Eventualmente un empresario chino compra las instalaciones, las rediseña y transforma la planta armadora de autos en una fábrica de vidrio y recontrata a algunos de los trabajadores americanos que estuvieron en la fábrica o que viven todavía en la ciudad, rellenando algunos de los huecos con trabajadores chinos que por supuesto son migrantes. Muchos de ellos ni siquiera hablan inglés, y en ese choque de identidades, de forma de trabajar, de forma de dirigir un negocio, en ese choque de sistemas de organización de los propios trabajadores, es donde el documental va a entregar sus propuestas. Sí están, digamos, en la superficie las dos formas de trabajar de los americanos y de los chinos, pero creo que el gran análisis que American Factory nos entrega es justo la forma como el sistema de producción, las demandas de los jefes, el capitalismo que está empleando a trabajadores casi por hacerles un favor, nos ha convertido en esclavos de ellos, ¿no? En tenernos ahí trabajando para malvivir, ganando. De hecho, ocurre en el documental, en los primeros minutos se nos deja ver muy claro cómo antes los trabajadores, haciendo el mismo trabajo, trabajando menos horas, ganaban más dinero que ahora que alguien supuestamente vino a rescatar a esa fábrica después de una de las crisis más brutales vividas en Estados Unidos en el siglo XXI, en lo que llevamos del siglo XXI. Entonces, sí está, digamos, este retrato de los dos mundos de trabajadores, pero encima está esta burbuja tenebrosa que el documental va inflando sin que nos demos cuenta, y que nos deja al final con una pesadumbre muy interesante, porque nos llena de preguntas, nos da algunas respuestas en cómo es que estamos viviendo el sistema de producción contemporáneo. No es de ninguna manera un canto anarquista que diga que vayamos a romper todas las máquinas y reinauguremos el mundo desde cero, pero sí es una visión que muchas veces, más de las que se quisiera, perdemos sobre cómo estamos trabajando, para quién estamos trabajando y qué estamos obteniendo a cambio de nuestro trabajo. Lo recomiendo muchísimo. Es la nominación al mejor documental ahora está bastante competida, pero yo creo que es uno de los que mayores posibilidades tiene. Entonces, justo por eso quería venírselos a recomendar. Lo pueden ver en Netflix, American Factory, nominado al Oscar para la entrega de febrero. Bueno, toca hablar finalmente de Jojo Rabbit, una película que se está acomodando entre las favoritas del público, aunque no está, digamos, excepto en la nominación a Mejor Película, entre las grandes nominadas en la entrega de este febrero. Dirige Taika Waititi, un director muy sorpresivo, muy audaz y hasta cierto punto muy valiente, que después de haber entregado dos comedias muy en la línea de lo que la comedia tradicional es, ahora se mete todavía más a lo profundo y a través de la sátira, que es como la ha vendido su propia película, cuenta la historia de un niño, Jojo, que es el apodo que adquiere después de un evento muy penoso en su infancia. Es un niño de 12 años que vive en el Berlín del final de la Segunda Guerra Mundial, y que lo único que conoce es la realidad de la guerra y lo que el sistema, la ideología nazi, debajo de la cual él ha vivido toda su vida, le ha enseñado. En consecuencia, con esta falta de mundo, su amigo imaginario, aquel a quien le entrega sus dudas y de quien obtiene todo tipo de respuestas absurdas, como es la ideología nazi, es el propio Adolfo Hitler, interpretado aquí por Taika Waititi, ya en un choque frontal de imágenes, de ideas, que nos habla mucho del tono de la película. Es decir, Taika Waititi, neozelandés, no es ario, no es rubio, no tiene ojo azul, interpreta a uno de los ideólogos que decía que la raza aria era, digamos, tenía que ser con esas características, rubios, altos, de ojos azules. Waititi está planteando desde ahí el tono de la comedia, de la sátira, de lo hiriente de su película, y a través de eso va a desmantelar
una película en donde se cuestiona, pues sí, el nacimiento de falsos héroes en la actualidad y en ese tiempo, la creación de fake news en la actualidad y en ese tiempo. Hay mucho de nuestra propia época metida en la narración de Jojo Rabbit, y además nos va a contar una muy bonita historia de crecimiento de este niño, de la relación con su madre, que interpreta Scarlett Johansson, que está nominada al Oscar por esta película como actriz de reparto, y lo que ocurre en medio de todos los avatares de la guerra, de todas las desgracias. Es una película pacifista, ahí está el final de la película para dejarlo muy muy claro. Es una película de crítica social a ese momento y al nuestro, y es una exploración, repito, en un tono que muchos directores han evitado ya en los últimos años, justo por lo hiriente de la propuesta, que creo que además es algo que nos hace falta, algo que nos mueva, que nos sacuda mucho más allá de las emociones. La película las tiene. Hay comedia, hay drama, hay buena actuación, hay un muy muy buen guión, hay una buena producción, diseño de producción en la película. Ahí está la época, una estupenda propuesta para este fin de semana, Jojo Rabbit, de las que hay que palomear para la entrega del Oscar.